Buenas tardes con todos, yo soy la alumna Alejandra Cristel Quispe Calderón. Y el alumno Javier Alejandro Patiño Sánchez. Hoy vamos a dar un análisis crítico sobre la obra El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Cuando se habla del mundo de Sofía, muchos piensan que es solo un libro para adolescentes, pero no es así. Esta obra es uno de los experimentos literarios y pedagógicos más ambiciosos del siglo XX. Gardner no se conformó con contar una historia, construyó un puente entre la literatura, la filosofía, la metaficción y la educación. El libro invita al lector a despertar, a mirar el mundo con los mismos ojos con los que se miraban hace miles de años, cuando aún no existían las religiones organizadas ni los sistemas filosóficos. El impacto del libro es enorme. Se convirtió en un fenómeno mundial porque logró hacer algo muy difícil: explicar más de 3000 años de pensamiento humano de forma clara, emocionante y llena de misterio. Y lo más importante, nos recuerda que la capacidad de asombro es la habilidad de sorprendernos por cosas que parecen comunes. Es el corazón de la filosofía. Por eso este análisis no se centra en solo resumir el libro, sino que en entender su profundidad, su construcción narrativa, su simbolismo y el valor que tiene en la vida real. Comenzamos con el video. Parte 1. La filosofía como origen de la vida humana. La importancia del asombro. Gardner comienza la novela diciendo que el ser humano filosofa porque se asombra. Esta idea es más profunda de lo que parece. Implica que antes de querer respuestas necesitamos preguntas. La sociedad moderna, según Gardner, ha perdido esa capacidad. Vivimos rodeados de pantallas, rutinas, trabajos y responsabilidades que nos hacen olvidar lo extraordinario que es estar vivos. Filosofar, entonces, es un acto de rebeldía. Es detener el mundo y preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué soñamos? Sofía representa esa pureza intelectual que el adulto ha perdido. La filosofía como identidad humana. El libro propone una idea clave. Los seres humanos somos animales que preguntan. No solo vivimos, buscamos sentido. Por eso la filosofía no es una materia escolar, sino una condición humana. En la historia hemos creado religiones, sistemas políticos, teorías científicas, arte, poesía, etc. Todo intentando entender qué somos. Gardner nos recuerda que sin filosofía no hay ciencia, no hay ética, no hay democracia. Todo eso nació porque alguien se atrevió a cuestionar lo establecido. Parte 2. Análisis de los personajes. Sofía no es una protagonista normal, es la representación de la mente humana cuando comienza a hacerse preguntas profundas. Es curiosa, inquieta, sensible, crítica y valiente. Todo el libro funciona como una metáfora de su despertar. Cada lección que recibe es también un paso hacia la madurez espiritual e intelectual. Gardner quiere que veamos en Sofía nuestro propio proceso de crecimiento interior. Alberto Knox. Alberto es más que un profesor, es un símbolo del pensamiento crítico, del conocimiento que libera. Es una mezcla entre Sócrates, Aristóteles y un guía espiritual moderno. Representa la idea de que todos necesitamos un maestro en algún momento, alguien que nos enseñe a pensar que por nosotros mismos. Pero también es un personaje trágico. Descubre que él mismo es una creación. Esa conciencia dolorosa refleja cómo los seres humanos también luchamos contra fuerzas mayores. Nuestra cultura, nuestra educación y nuestra historia familiar. Hilde es el espejo del lector. Ella recibe el libro que su padre escribe, lo lee, lo interpreta y lo juzga. Representa el nivel superior de realidad del que Sofía quiere escapar. Es un personaje clave, porque cuestiona a su padre, se enoja, reflexiona y participa activamente. A través de ella, Gardner muestra cómo nosotros también somos lectores de la vida. El mayor es un símbolo enorme, representa al creador, ya sea Dios, el destino, la sociedad e incluso las normas que guían nuestra vida. Su papel no solo es narrativo, es filosófico. Él escribe la vida de Sofía, pero su hija lo cuestiona. Gardner plantea una pregunta central: si nuestro mundo tiene un creador, ¿qué tipo de creador es? ¿Uno que controla todo o uno que permite libertad? Parte 3. Historia de la filosofía. Los primeros pensadores. Los mitos. Antes de existir la filosofía, las civilizaciones explicaban el mundo con relatos simbólicos. No era ignorancia, era la forma humana de dar sentido. Gardner rescata el valor del mito, pero muestra cómo la razón trajo un cambio radical. Los presocráticos. Esos filósofos son fundamentales, fueron los primeros en intentar explicarlo todo mediante la razón. Gardner los presenta como los pioneros del pensamiento científico. A la mayoría de estos se les conoce como filósofos de la naturaleza.
Ellos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria. Tenemos a Tales, que decía que el origen venía del agua, a Anaximandro, que pensaba que la materia primaria no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido, a Anaxímenes, que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla, a Pitágoras, que mostraba los números como esencia del universo. También tenemos a Heráclito. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza. Todo fluye, dijo Heráclito, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Parménides pensaba que todo lo que hay ha existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos. Daban más o menos por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total 4 elementos o raíces, como él los llama. Llamó a esas cuatro raíces tierra, aire, fuego y agua. Otro también es Anaxágoras, que opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Y por último tenemos a Demócrito. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de estas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos, que como dato curioso, la palabra átomo significa indivisible. Gardner acierta en mostrar que la filosofía es el inicio de la ciencia. Filósofos que nos llamaron la atención. Sócrates. Gardner lo presenta como el filósofo que incomoda, el que no acepta la ignorancia. Fue condenado por cuestionar las creencias de su época. Su mensaje central, conocer de ti mismo, es la base de toda buena vida. Platón. Gardner dedica muchas páginas a Platón porque es esencial. Explica la teoría de las ideas y el amor platónico, la educación del alma, la alegoría de la caverna, la naturaleza dual del ser humano. La novela lo presenta como el filósofo que nos obliga a mirar más allá de las apariencias. Aristóteles aparece como el gran organizador del conocimiento. Gardner explica cómo clasificó todo el mundo natural, cómo creó la lógica formal, cómo definió la ética de la virtud, cómo entendió la política como un proyecto de felicidad colectiva. Renacimiento y modernidad. Incluye al humanismo y a la ciencia moderna. Descartes habla sobre la duda y el dualismo. Spinoza habla sobre que Dios es naturaleza. Locke, Hume y Berkeley hablan sobre el origen del conocimiento. Kant habla sobre los límites de la mente humana. El romanticismo habla de la emoción y la creatividad. Hegel de la historia como proceso racional. Cada filósofo aparece con claridad y Gardner los conecta con Sofía para que el lector sienta que la historia de la filosofía es también la historia del pensamiento humano. En el siglo XIX y en el siglo XX tenemos a los siguientes filósofos. Marx. Gardner explica la lucha de clases, la alienación y el cambio social. Lo presenta como una figura clave para entender la sociedad moderna. Darwin afirma que la evolución cambia para siempre la idea del ser humano. Freud nos dice que el inconsciente revela que no somos dueños completos de nuestra mente. Ahora hablaremos de existencialistas. Tenemos a Sartre, Camus y Kierkegaard. Todos ellos aparecen para mostrar que la vida moderna exige a cada persona que construya su propio sentido. Parte 4. Símbolos dentro de la obra. La cabaña secreta. Representa el lugar interior donde una reflexiona lejos del ruido. Es el símbolo de la introspección filosófica, el espacio donde Sofía empieza a pensar por sí misma y a descubrir verdades ocultas. Seguimos con Hermes, el perro, mensajero entre mundos. Simboliza el puente entre la realidad cotidiana y el mundo del conocimiento. Es el guía que conecta a Sofía con Alberto y con la filosofía. Continuamos con los cursos por correspondencia. Llamada al despertar intelectual. Cada carta representa el inicio de un nuevo nivel de conciencia y el paso por etapas de pensamiento humano.
Proseguimos con la fiesta final en el jardín. El colapso del mundo ficticio simboliza cómo una realidad artificial se rompe cuando los personajes se dan cuenta de que no son libres. Filosóficamente hablando, cuestiona el orden impuesto y la autoridad del creador. El lago como espejo. Autoconocimiento. El lago refleja a Sofía y simboliza la pregunta filosófica: ¿quién soy realmente? Es un símbolo de conciencia e identidad. La llave y el sobre. Entrada al conocimiento. La llave simboliza el acto de abrir la mente. El sobre representa el misterio del saber y la invitación a cuestionar la realidad. La casa del mayor, la morada del creador, simboliza el nivel superior de realidad, el lugar de donde se describe el destino de Sofía y Alberto. Filosóficamente representa a Dios, el autor o la autoridad absoluta. Y por último, tenemos la figura de cumpleaños de Hilde. El poder del lector sobre el personaje. Representa la creación, la imaginación y el lazo entre mundos. Es el símbolo de que la historia de Sofía existe para Hilde y Hilde existe sobre Sofía. Parte 5. La liberación final. Sofía y Alberto escapan del libro. ¿Pero qué significa eso? Gardner sugiere que la libertad solo existe en la conciencia, que la realidad es una construcción que el ser humano siempre puede despertar. Con todo lo dicho, podemos concluir que esta obra no solo enseña filosofía, enseña a pensar, nos obliga a cuestionar lo que damos por hecho, nos recuerda que vivimos dentro de las estructuras culturales, familiares y sociales que influyen en nuestro pensamiento. Pero también nos enseña que podemos romper esas estructuras, que podemos liberarnos como Sofía. La filosofía es la herramienta más poderosa que podemos tener para despertar de la ignorancia y tomar control de nuestra vida. Gardner no escribió una novela, escribió un llamado a despertar.